Aquí seguimos en el Gato al Agua. Si les parece, vamos a hablar en esta hora y cuarto que todavía nos queda de programa, un gato larguísimo hasta medianoche. Vamos a hablar de un asunto, una batalla importantísima que se está librando, por ejemplo, en dos países cruciales de Occidente como son Estados Unidos y en Francia. En España también, porque pese a que desde el año 2005 España tenga una de las legislaciones más, algunos dicen avanzadas, se puede decir claramente radicales en cuanto a materia de matrimonio homosexual, de adopción por parte de homosexuales a niños, a menores, vamos a hablar de todo ello. Vamos, y les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Kiko Méndez Monasterio. Muy buenas noches, Kiko. Buenas noches, Gonzalo. Está también con nosotros el doctor, el profesor en psiquiatría, Jesús Poveda. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña, sigue con nosotros Pedro Juan Viladric, así que gracias por continuar en esta mesa, Pedro Juan. Gracias a vosotros. Se añade también Fernando Paz, él es historiador, un habitual también del Gato al Agua. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está con nosotros también Eduardo Gerfelder, a quien ya presentamos. Muy buenas noches, señor Gerfelder. Muy buenas noches. Y Eduardo García Serrano, que también ha tenido la amabilidad de seguir con nosotros esta noche para hablar de este asunto que preocupa a muchísimas personas. Vamos a empezar, si les parece, vámonos a ir hasta Estados Unidos, porque son momentos cruciales los que se están viviendo. Ahí el Tribunal Supremo, ayer en Estados Unidos, recogía las impresiones de la gente que estaba a favor del matrimonio homosexual, de los que estaban a favor del matrimonio natural, y en los próximos días, semanas, incluso se habla de meses, va a decidir si cambia la ley o no cambia la ley y permite que el matrimonio homosexual sea legal en todo Estados Unidos. Los rumores que llegan desde allí es que no va a entrar en esta legislación y va a dejar que sea cada estado. Pero vamos a ver cuál es esta batalla crucial que se está librando al otro lado del Atlántico y enseguida entramos en materia. La Corte Suprema de Estados Unidos inició el martes un intenso proceso del que dependerá en gran medida el estatus legal del matrimonio homosexual en el país norteamericano. Los 9 magistrados del alto tribunal deberán dictaminar concretamente si dos leyes actualmente vigentes y que limitan el matrimonio entre personas del mismo sexo se ajustan a la Constitución del país. Una de ellas es la Proposición 8, una ley estatal aprobada en California y que suscribe que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o será reconocido en dicho estado. La segunda es la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA por sus siglas en inglés, una norma federal firmada en 1996 por Bill Clinton y que señala que ningún estado está obligado a reconocer un matrimonio entre dos personas del mismo sexo como válido legalmente. A partir de aquí empieza el debate. Los magistrados de la Corte Suprema no han ocultado su disparidad de opiniones, lo que puede dar a entender que más allá de un sí o un no, el alto tribunal podría apostar por una solución intermedia, y las opciones son variadas. Por un lado, se podría mantener la constitucionalidad de la Proposición 8, lo que ilegalizaría los matrimonios homosexuales en todo el país. Otra opción sería validar la postura defendida por la administración Obama, conocida como la solución del octavo estado, que admitiría el matrimonio homosexual en los 9 estados que ya reconocen los derechos civiles para ese colectivo, aunque el resto tendrían vía libre para mantener sus preferencias. La tercera vía consistiría en acogerse a la 14ª enmienda, que reconoce la igual protección de las leyes a cualquier ciudadano estadounidense, por lo que el matrimonio homosexual se convertiría en un derecho fundamental en todo el país. También se podría ilegalizar parcialmente la Proposición 8 bajo la base jurídica de que ésta socava derechos aprobados anteriormente, aunque ello no impediría que el resto de estados consideraran la posibilidad de blindar el matrimonio tradicional como el único reconocido legalmente. Otra opción sería la de declarar inconstitucional la Ley de Defensa de Matrimonio, por lo que el gobierno federal tendría vía libre para declarar legal el matrimonio homosexual, aunque los estados que no han reconocido actualmente ese derecho no estarían obligados a acatarlo. Barack Obama ya se ha pronunciado a favor del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el sentimiento generalizado entre los magistrados de la Corte Suprema es de cautela. Incluso entre los sectores más progresistas se sugiere que el alto tribunal debería avanzar lentamente y no adoptar a día de hoy una decisión mayoritaria. Algunos analistas, como David Cruz, profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California, aseguran que es muy improbable que los 9 jueces de la Corte Suprema legalicen el matrimonio homosexual en todo el país. Por delante quedan ahora meses de intenso debate, un debate que ha dividido a la sociedad norteamericana y que traspasa fronteras. Las partes litigantes deberán exponer sus posturas y no será hasta finales de junio cuando la Corte Suprema emita una decisión de la que dependerá la situación legal del matrimonio homosexual en Estados Unidos.
Y ustedes se preguntarán, ¿en qué estados de Estados Unidos el matrimonio homosexual es legal? ¿En cuáles no? Les hemos preparado esta infografía, estos gráficos en los cuales se ve perfectamente en cuáles sí. Por ejemplo, estados en los que se reconoce el matrimonio gay son concretamente 9, más el Distrito de Columbia, en los que sí está aprobado. Como ven, todos son de la misma costa, como Nueva York, Connecticut, Washington, Maryland, etcétera, etcétera, y ese Distrito de Columbia. Vamos a ver otro, efectivamente, en los cuales se aprueban las uniones civiles. No entra en sí es matrimonio, no lo recoge como matrimonio, pero sí que establece unos determinados derechos y los llaman uniones civiles, tanto las de personas del mismo sexo como de diferente sexo. Y en los estados estadounidenses donde no está aprobado el matrimonio y que el matrimonio es exclusivamente para un hombre y una mujer, es, como ven, más de 30 estados en Estados Unidos, que es la grandísima mayoría en la que está prohibido, como les digo, el matrimonio homosexual. Señores, vamos a hacer una primera y breve reflexión. ¿Qué nos estamos jugando en Estados Unidos? Una batalla fundamental. Estados Unidos, donde, como hemos escuchado, se legisla estado a estado, pero la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, puede legislar a nivel nacional. No sé qué pequeña valoración podemos hacer de lo que está en juego en Estados Unidos. Bueno, de entrada yo haría la valoración de lo bien que funciona el lobby gay, ¿no? Que ha visto que lo de ir estado por estado les vendría como demasiado lejos y demasiado tarde, y han hecho la apuesta mayoritaria, que es ir desde arriba, ¿no? Yo en el año 92 estuve en Estados Unidos, en California precisamente, en un congreso pro vida donde estaba Madre Teresa, Nathanson, personajes de mucho peso, y una de las ponencias que más tensó el ambiente fue la agenda gay, donde se hablaba de todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de los años y donde se acababa incluso dentro de esa agenda gay año 2020 con el tema de pederastia, de abuso de menores, pero ya como legalizado, ¿no? Cuando lo veías en el año 92 te parecía imposible, pero a mí me asombra lo bien que hacen el mal. Es mi primer análisis, qué bien hacen estos tíos el mal, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y la verdad es que, coincidiendo y complementando lo que dice el doctor Poveda, la importancia de Estados Unidos es una importancia estratégica. Aprobado en Estados Unidos, se aprobaría en el resto de América y entraría en Europa. Por lo tanto, ya no serían 1, 2, 3 países, 4 países en Europa, España, etcétera, sino sería el centro del imperio americano, Estados Unidos, el que aprobaría, y eso tendría un efecto dominó. Por lo tanto, ellos saben muy bien dónde está la jugada estratégica y por lo tanto están apostando a esa jugada jurídica. Se han presentado plebiscito por plebiscito en 32 estados. En los 32 primeros que se presentaron fue derrotada la propuesta de matrimonio homosexual. Naturalmente han tenido que cambiar de táctica, esto ya no les vale. Entonces su aspiración ahora mismo es convertirlo en un derecho fundamental, vía Corte Suprema de los Estados Unidos y Naciones Unidas, donde ya hay una proposición para que se incluya entre los derechos humanos. Si el matrimonio homosexual es incluido entre los derechos humanos, lógicamente no se puede plebiscitar, porque sería como poner a votación si los negros pueden ser excluidos de los autobuses o de los hospitales, puesto que es un derecho consagrado. En este momento es lo que están buscando y, lógicamente, como tú muy bien dices, tendría un efecto dominó clarísimo sobre el resto de legislaciones del mundo, porque en este momento, y en comparación con algunos países de Europa, la actitud de los Estados Unidos es tremendamente prudente. Sobre el tema de California, y dando la razón al doctor Poveda, que hablaba de cómo obedece una estrategia y de cómo se va por arriba y no desde abajo. También lo que decía Fernando Paz de los referéndums es que se daba al contrario. En California, efectivamente, la Corte Suprema dio el visto bueno para el matrimonio homosexual. Pero es que en el referéndum, cuando se preguntó a los ciudadanos, lo que votaron fue precisamente lo contrario, la proposición 8, es decir, el blindaje del matrimonio llamado tradicional. Ante no solamente el perder los referéndums los que se propone en el matrimonio homosexual, sino ante el hecho de que muchos estados estaban corriendo a blindar su concepto de matrimonio, y con la propia ley federal que firmó Clinton en el año 96, trataba de blindar, como digo, el matrimonio tradicional, es cuando se da este cambio radical de estrategia, en el que además te das cuenta que cuando una ideología, una propaganda tiene un proyecto de ingeniería social para un continente o para un mundo, da exactamente igual. El argumento se puede utilizar en un continente y en el de enfrente el argumento es su contrario. Aquí se decía, recordaréis todos, hablando del matrimonio homosexual, cuando se elevaba después del recurso del Partido Popular al Tribunal Constitucional, se decía cómo un tribunal va a cambiar lo que ha dictado la mayoría, aunque no había habido ni mucho menos un referéndum, sino la ley de un partido, eso sí,
mayoritario. ¿Cómo un tribunal va a cambiar el dictamen de la democracia de la mayoría? Pues el argumento contrario se da exactamente ahora mismo en Estados Unidos. Es decir, por mucho que la mayoría de los californianos o de los americanos pretendan blindar su matrimonio tradicional, ¿cómo van a hacerlo en contra de lo que dicen nuestros sacrosantos magistrados del Tribunal Supremo? El mismo argumento, el argumento absolutamente contrario para defender el mismo proyecto de ingeniería social. Vamos a completar esta primera ronda de opiniones. Pedro Juan, Eduardo. No, por favor. Bueno, si en Estados Unidos se generaliza, Dios quiera que no, la legalización de, yo me niego a llamarle matrimonio, porque las palabras fijan los conceptos tal y como el fuego le da solidez al barro. Y me niego a utilizar el lenguaje, por lo tanto, de Alicia en el País de las Maravillas. Las palabras, le hace decir Lewis Carroll a Alicia, significan lo que yo quiero que signifiquen. Bueno, pues no. Eso no es verdad. Y en el útero, y nunca mejor dicho, de la palabra matrimonio, solo caben un hombre y una mujer. Nada más. Todo lo demás no es matrimonio. Por mucho que lo bendigan tribunales constitucionales, tribunales supremos, cortes norteamericanas, eso no es un matrimonio. Entonces, sentada esta premisa dialéctica por mi parte, si en Estados Unidos se generaliza esta práctica, habremos entrado en la culminación de la decadencia de Occidente en su totalidad. De la decadencia de Occidente en su totalidad, que ya previó hace muchos años Oswald Spengler. Es la decadencia de Occidente. Tú deslizabas en la presentación, Gonzalo, que esto es una ley muy, por los que la defienden, muy progresista. No, en absoluto. De progresista nada. Avanzada. No, avanzada nada. Es lo que dicen ellos, sí. Es lo que dicen ellos, efectivamente. No digo que tú bien, digas, no, digo bien, que es el bien. argumento No, radical. que ellos utilizan. No, es radical, avanzada, pero está bien el matiz, se agradece. Es tan avanzada que nos retrotrae a los tiempos bíblicos. Y ya sé que ahora Twitter va a arder, que me van a poner a parir y que por determinadas zonas de Madrid no voy a poder pasar. Pero es verdad. Es una ley que nos retrotrae a los tiempos de Sodoma y Gomorra, a los tiempos bíblicos de Sodoma y Gomorra. De progresista, nada. De avanzada, nada. Es una ley que acaba con el derecho natural. Y con el concepto elemental de la familia. Y luego ya entraremos a debatir el derecho a la adopción. En España está desde 2005, Eduardo. Enseguida, claro. Por eso, que enseguida entraremos a debatir en España. Pedro Juan, una primera reflexión de lo que ocurre en Estados Unidos. Una primera. Sí, una primera, solo de Estados Unidos, luego ya entramos a debatir. ¿Lo que ocurre en Estados Unidos? Sí, de momento sí. Bueno, una resistencia de la mayor parte de las poblaciones de los estados cuando la cuestión se plantea en concreto en una comunidad asequible donde hay un debate libre, y entonces las realidades naturales son más fácilmente defendibles por su evidencia, por su consistencia real, que cuando se plantea como una gran campaña política en el marco de las campañas políticas generales o en el marco de la presión ideológica con muchísimos fondos. Bien, de manera que la maniobra de colocar esto en el Supremo pues es una maniobra que tiene su cierto riesgo, pero tiene su gran ventaja de acortar plazos, de no tener que pasar por cada uno de los estados. ¿Qué dirá el Supremo? Mi punto de vista es que, teniendo en cuenta la experiencia de sentencias sobre cuestiones de dudosa constitucionalidad, el Supremo va a salvar la soberanía de cada uno de los estados, va a dar una de arena en el sentido de declarar que es constitucional llamar matrimonio a este tipo de uniones, y dejará a las legislaciones de los estados una libertad para que haya unas diferencias muy notables en el marco de la Unión, que es una de las tradiciones estadounidenses. Si eso es lo que me preguntas. Sí, no sí, es lo que más... conciso, vamos, perfecto resumen de lo que... Pero quiero que volvamos a Estados Unidos, Gonzalo, porque sigamos ahí, dígame. Quisiera decir, no obstante, Dígame. que estos asuntos de legalidad y de acceso de una ideología a conseguir una legalidad
a mí desde hace muchísimos años no me interesan demasiado, me aburren soberanamente y tengo la experiencia, porque tengo muchos alumnos durante muchísimos años, que lo importante es recuperar el sentido de las realidades naturales y que cuando se habla exclusivamente de legalidad se confunde a la gente, ¿entendido? Es decir, por poner un ejemplo muy concreto, lo que hace que yo sea padre y tenga un hijo es la realidad de que lo he engendrado, que esté registrado en el registro, que la legislación de un Estado me lo quite porque dice que yo no soy de la ideología del partido y lo atribuye a otro. Todo eso son el montaje y el tinglao del poder y de sus leyes. Pero la realidad natural de mi chico, de mi Alvarito, es que es mi hijo real. Cuando un pueblo pierde el sentido de lo real y lo sustituye por una legalidad arbitraria, es cuando la ficción y la impostura se hace peligrosa, porque perder lo real y ser sustituido por un artificio legal sí es grave y es un síntoma de decadencia. Ha pedido la palabra el señor Gelferdel, enseguida se la damos, pero quiero que establezcamos ya la primera diferencia que hay, por ejemplo, entre países como Estados Unidos o como Francia, que, como les digo, están librando una importantísima y decisiva batalla en las calles en contra de la legalización del matrimonio homosexual, en contra de la adopción por parte de este tipo de parejas de niños y de menores. Por ejemplo, en Estados Unidos, el pasado fin de semana, en las calles de Washington, diversas plataformas cívicas, diversas personalidades de diferentes ámbitos del país se unían, se concentraban en Estados Unidos y lanzaban en mitad de la calle mensajes como estos que a muchos les gustaría escuchar con esta valentía y bravura en España. Vamos a ver lo que se decía el pasado fin de semana en Estados Unidos. Hoy decimos a la Corte Suprema, no tenéis el derecho de redefinir lo que es el matrimonio, no tenéis el derecho de anular los votos de 50 millones de americanos en 31 estados. Dios instituyó la familia, la naturaleza la reveló y la ciencia la ha fundamentado. Con un abrumador 61%, los ciudadanos cambiaron la constitución de su estado para decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la única unión legal posible. El matrimonio no es un derecho civil. Es una institución. Lo voy a volver a decir, no lo dejéis, no tiréis la toalla con nosotros, la gente joven. Los medios de comunicación te dirán que yo no existo, que soy un unicornio, pero sí que existo y digo que creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces digo, siento vergüenza de los políticos que juzgan, que están tratando de menospreciar la institución del matrimonio. Soy Doug Mainwaring y soy gay. Hace mucho tiempo estuve orgulloso del matrimonio entre personas del mismo sexo hasta que empecé a preguntarme por qué apoyaba este tipo de matrimonio. Y llegué a la siguiente conclusión. El matrimonio es una institución inmutable y no debemos estropearlo. Estamos hoy aquí con un simple mensaje para la Corte Suprema. No redefináis el matrimonio, no hagáis al matrimonio lo mismo que hicisteis con la vida. Lo que Dios ha definido, ningún tribunal lo puede redefinir. Te levantarás por los derechos civiles, por los derechos de un niño de tener la oportunidad de tener un padre y una madre. Te levantarás a partir de este día por la verdad que estamos aquí de pie proclamando que el matrimonio es una cosa genial y buena y su definición es definitiva y verdaderamente la unión de un hombre y una mujer. ¿Te levantarás? Bueno, no sé si a ustedes les sorprende ver por las calles de Estados Unidos, de la capital de Washington, a tantos miles y miles de ciudadanos defender en lo que creen en esta causa. ¿Por qué en España esto no ocurre? ¿Por qué en España, por ejemplo, como les decimos, Intereconomía es de los pocos o el único medio de comunicación que se atreve, por ejemplo, a tratar estos temas, a entrar y a debatirlo, una institución de tantos y tantos miles y miles de años? Porque España tiene una larguísima tradición, no solamente de 40 años antes del 75, sino multisecular, de que aquí es los de arriba los que mandan y configuran, evitando una cultura del pueblo en cuya virtud el pueblo muy educado
y preciosamente educado es al que se le escucha y desde abajo suben las cosas a un poder que sirve verdaderamente. Nosotros tenemos una larguísima tradición de oligarquía, aristocracia, reyes, etcétera, etcétera, que no quiero calificar aquí para no aburrirles. Tienen ustedes los calificativos en la boca. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. No es Estados Unidos eso, precisamente, y por eso hay esa sanidad social y esa libertad ciudadana. A mí un tema que siempre me llama la atención cuando se habla del tema de la homosexualidad es la beligerancia por parte de las personas homosexuales o malentendidas, respetuosas, contra las personas que no piensan como ellas. Entonces, cuando alguien dice, uy, no estoy de acuerdo contigo en este tema, pero es que tú eres un sectario, eres un homófobo. No, yo sencillamente no pienso como usted. Entonces, en España, yo creo que estamos poco acostumbrados a ejercitar libremente nuestra opinión. Entonces, yo una cosa que quería hacer era agradecer a un programa como este, hablar de este tema con naturalidad, y trayendo a profesores, escritores, historiadores. Pues, vamos a hablar, ¿no? Porque es que, sorprendentemente, este debate en la universidad pública no se puede tener, porque es que antes de tenerlo ya te han quemado el garito. Porque a mí me sorprende un poco la beligerancia frente a las personas que pensamos que no está bien esto, ¿no? Claro. Es que hay beligerancia, Esto que hemos visto ocurría en Estados Unidos, pero me gustaría que fuésemos viendo unas imágenes que ocurrían en Francia también este pasado fin de semana. Como saben, en Francia la ley ya se ha votado, se ha aprobado y demás, pero diferentes colectivos, más de 500.000 de personas acudieron el pasado fin de semana, fíjense, a las calles de París porque consideran o no se dan por satisfechos con esta ley y siguen intentando pues cambiar, que esa legislación no salga adelante, que no se apruebe el matrimonio homosexual y que no se apruebe también la adopción. Es decir, que los movimientos cívicos en Francia también siguen y salen en la calle, trabajo en vez de matrimonio homo, es lo que piden. Y atención, aquí hay una clara diferencia con España. Uno de los que iban en la cabecera de esta manifestación es el presidente del Partido Conservador, como si fuese el Partido Popular en Francia, de la UMP, del partido de Sarkozy, que es Jean-François Copé, pues iba en la cabecera de esta manifestación porque ha defendido sin ningún tipo de vergüenza que el matrimonio es natural entre un hombre y una mujer y no el homosexual. Esto ocurría en Francia. Estados Unidos y Francia, señores, no sé cómo lo ven. Señor Herfelder. Bueno, en primer lugar yo diría que el movimiento cívico en España sí ha funcionado, que en el 2005 salimos más de 1 millón de personas a la calle. Fue la gran manifestación por la familia que hubo en España y que además se dio cuenta la sociedad española de que éramos muchos. Se dio cuenta la sociedad europea de que se podía salir a la calle y creó un precedente en la sociedad europea. A mí, gente francesa del movimiento asociativo me ha dicho que con esto han salido a la calle porque vieron que los españoles salían. El problema de España es que dos cuestiones. Una, que salimos una vez, pero no salimos más. Salimos un 25 de junio, salimos, creemos que con eso hemos conseguido, demostramos nuestra fuerza, pero nos volvemos a casa. Hay un matiz, Eduardo. Pero un momentito. Nos volvemos al trabajo, nos volvemos a los estudios, a educar a nuestros hijos. Y creemos que tenemos unos políticos que van a recoger ese clamor popular. Y los políticos en España, ningún partido político ha recogido ese clamor popular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular hasta ahora en España? Nada. Nada. No solo, perdona, no. Una cosa, no. Gran esfuerzo, titánico esfuerzo para defender. Yo diría peor. El Partido Popular lo ha hecho peor todavía. Ha consolidado las leyes del PSOE. Claro. ¿Qué es lo peor? ¿Quién hace más mal? ¿El que hace una ley mala o el que consolida en el gobierno esa ley? El Partido Socialista en esos 8 años de gobierno hizo 19 leyes que atentaban a la familia, a la vida y a la educación. El Partido Popular en año y medio con mayoría absoluta no ha hecho nada y no hay previsión de que no haga nada. Por lo tanto, va a consolidar lo que ha hecho el Partido Socialista. A ver, Kiko y Fernando. Sí, por favor. Decía Eduardo, no hay un partido que no haya recogido. Bueno, en parte sí, porque recogió el Partido Popular, se manifestó con ustedes del brazo, lo vimos todos, de toda su plana mayor en el año 2005. Es decir, se ha recogido una cosa, la los plana votos. Mayor no, Kiko, la plana mayor no. Ha recogido siempre los mandan todos. Siempre Mariano Rajoy no estaba en esa manifestación. Mandan a personas de segundo o tercer nivel. Sí, pero las personas de primer nivel nunca se manifiestan. Pero prefiero que recogieron una cosa, los votos. Exactamente igual que recogieron los votos, y el señor Poveda no me podrá decir que no, cuando
se manifestaban también con las manifestaciones pro vida en los años 80, que también iban a las manifestaciones pro vida. Puede ser verdad que a lo mejor no iría, yo creo que sí, hasta iba el señor Fraga en alguna ocasión, fue alguna parecida. Es decir, recogían el voto y después el gobierno, como decía el señor Gelfelder, consolidaban. Pero ese es el problema político de la cuestión, el problema que nos diferencia. Porque sí es verdad que el tema es lo suficientemente espinoso, y también lo comentaba con mucho acierto el señor Poveda, como para tratarlo con muchísimo cuidado, porque es que a veces se acaba el debate antes de empezarlo, o esa palabra que hemos conocido hace pocas semanas, lo del escrache argentino, que es muy aplicable. Al escritor, por ejemplo, a Michel Houellebecq en Francia, le han llamado homófobo porque algunos de los protagonistas de sus novelas pues no tenían una buena opinión de los homosexuales o del matrimonio homosexual. Es decir, ya no solamente porque él manifestase una dirección o la contraria, sino porque es que ni siquiera se permite al protagonista de una novela, a no ser que el protagonista sea el villano de la novela, mantener una cuestión, un planteamiento diferente al de esta ideología que se impone. Y se impone tanto que la política no tiene capacidad de maniobra, por eso tiene que hacerse aquí, como lo está haciendo en Francia y en Estados Unidos, desde la sociedad civil. Fernando. Sí, vamos a ver, se habla de la diferencia que hay, tú lo has comentado, entre España y lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Francia. Vamos a ver, los debates los abren quienes tienen claro cuál es el objetivo a conseguir. Esa es la cuestión. Entonces, los debates en España los están abriendo permanentemente determinados sectores sociales y nadie, absolutamente nadie, les da una respuesta en los medios ni en la política, con la excepción, y por eso molesta lo que molesta, de esta casa. Absolutamente al margen de eso, nadie da ninguna batalla, que es la batalla cultural, que es la que de verdad hay que dar, porque es una batalla de fondo. Eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Pero por qué nadie da en España, porque en España, vamos a ver, se manejan una serie de tópicos. Mira, en España la tolerancia es una estrategia. Aquí, en el fondo, por entendernos en dos palabras, no se lo cree nadie. Es decir, la tolerancia es una tregua entre dos combates. Todos tenemos la experiencia de que cuando éramos pequeños y nos peleábamos en el colegio, cuando estabas abajo, entonces eras dialogante con el de arriba, pero cuando estabas arriba eras inmisericordia con el de abajo. Y quien maneja los resortes del debate, quien maneja la hegemonía cultural, quien maneja el mundo de las ideas, es quien impone los debates, porque saben dónde quieren llegar. Recordemos el caso del aborto, por ejemplo, a comienzos de los años 80. Se abrió el debate del aborto. Yo recuerdo como adolescente que con 16 años debatíamos sobre el aborto, por lo menos en los colegios públicos. Cuando se consiguió crear el clima social favorable a la introducción de una ley que despenalizaba un crimen como es el aborto, cuando eso se consiguió, se acabaron los debates sobre el aborto. Y ya no hay debates sobre el aborto. Cuando se planteó incluso en el Parlamento, a la señora Aído se le planteó la cuestión de la ley Aído, que había implementado en la última época el Partido Socialista. Ella dijo, señores, esto no está en debate. Este debate ya lo cerró la sociedad española hace mucho tiempo. Lo cerró la sociedad española porque quienes tienen el monopolio del planteamiento de debates son exclusivamente ellos. Es decir, en España no hay sociedad civil de verdad, no hay una sociedad civil con pulso y nadie le da la batalla a las ideas progresistas. Por lo tanto, cada vez avanzaremos más en el sentido de eso que llaman progresismo y que vaya usted a saber lo que es, en definitiva, relativismo y cultura de la muerte. Pero, Juan. Desearía equivocarme profundamente en lo que voy a decir. A ver. Ojalá esté equivocado. Dice Eduardo Gelfelder, movimos a la sociedad, hubo unas manifestaciones multitudinarias, históricamente no había habido una tan grande en favor de la familia. Le corrijo en el sentido siguiente, sí se movilizó a la sociedad, pero una parte de esos manifestantes lo fueron también porque estaban hasta el gorro de Zapatero. Y por lo tanto porque junto con la familia se estaban manifestando contra un determinado gobierno y contra una determinada política. Por eso estuvieron también los del PP. Pero esta es una sociedad que cuando ha terminado lo que podríamos llamar, recordadlo bien, sobre todo desde el 2008 al 2011, el enfado cada vez más creciente que tenía ya un sector transversal de la sociedad contra la pésima gestión y la mentira del gobierno de Zapatero, cuando eso terminó, porque ganó el PP, la masa de gente dispuesta a salir en esta sociedad por convicciones y valores de regeneración personal y familiar es muy pequeña. Cuando se le pide a la sociedad española aportación económica para sostener iniciativas de este tipo, no se rasca el bolsillo. Y consideran que si están los suyos, ahora los del PP, bueno, pues ya han ganado, cuando, por otra parte, asistimos al escándalo de que una base importante del PP, no menos de 5 millones de sus electores,
les votó con la esperanza de cambios importantes en el campo de la familia, una ley integral de protección de la familia, derogación inmediata de la ley abortista de Aído, que no se ha hecho en modo alguno, no solamente esperar al Tribunal Constitucional para si era o no constitucional la modificación del Código Civil que permitía llamar matrimonio a la unión de homosexuales, porque podía haber hecho perfectamente una derogación por mayoría absoluta en el Parlamento de la ley Zapatero, que no se ha hecho. Es decir, nos encontramos con un gobierno absolutamente defraudador de las expectativas reales que creó en 5 millones de sus electores de manera consciente para que se le votase. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Fraude electoral? ¿Cómo se llama eso? Bien, llámele como se le llame, claro. Nos estamos desviando en cierta medida del tema, que es toda la maraña de intereses de tipo político, cultural e ideológico que están evitando que entremos en el tema fundamental. Ahora entramos. En el tema fundamental. Señores, si les parece... por qué se ha utilizado el término matrimonio para legalizar las uniones, porque eso es sorprendentemente paradójico. Sorprendente que se utilice el término matrimonio. La publicidad si era manda, la cosa más anacrónica, la publicidad manda, señor Viladrich. Absolutamente ahora entramos. Gracias a vosotros. Se añade también Fernando Paz, él es historiador, un habitual también del Gatalagua. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está con nosotros también Eduardo Gerfelder, a quien ya presentamos. Muy buenas noches, señor Gerfelder. Muy buenas noches. Y Eduardo García Serrano, que también ha tenido la amabilidad de seguir con nosotros esta noche para hablar de este asunto que preocupa a muchísimas personas. Vamos a empezar, si les parece, vámonos a ir hasta Estados Unidos, porque son momentos cruciales los que se están viviendo ahí. El Tribunal Supremo, ayer, en Estados Unidos, recogía las impresiones de la gente que estaba a favor del matrimonio homosexual, de los que estaban a favor del matrimonio natural, y en los próximos días, semanas, incluso se habla de meses, va a decidir si cambia la ley o no cambia la ley y permite que el matrimonio homosexual sea legal en todo Estados Unidos. Los rumores que llegan desde allí es que no va a entrar en esta legislación y va a dejar que sea cada estado. Pero vamos a ver cuál es esta jurídica de que ésta socava derechos aprobados anteriormente, aunque ello no impediría que el resto de estados consideraran la posibilidad de blindar el matrimonio tradicional como el único reconocido legalmente. Otra opción sería la de declarar inconstitucional la ley de defensa de matrimonio, por lo que el gobierno federal tendría vía libre para declarar legal el matrimonio homosexual, aunque los estados que no han reconocido actualmente ese derecho no estarían obligados a acatarlo. Barack Obama ya se ha pronunciado a favor del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el sentimiento generalizado entre los magistrados de la Corte Suprema es de cautela. Incluso entre los sectores más progresistas se sugiere que el alto tribunal debería avanzar lentamente y no adoptar a día de hoy una decisión mayoritaria. Algunos analistas, como David Cruz, profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California, aseguran que es muy improbable que los 9 jueces de la Corte Suprema Aquí seguimos en el Gato al Agua. Si les parece, vamos a hablar en esta hora y cuarto que todavía nos queda de programa, un gato larguísimo hasta medianoche. Vamos a hablar de un asunto, una batalla importantísima que se está librando, por ejemplo, en 2 países cruciales de Occidente, como son Estados Unidos y en Francia. En España también, porque pese a que desde el año 2005 España tenga una de las legislaciones más, algunos dicen avanzadas, se puede decir claramente radicales en cuanto a materia de matrimonio homosexual, de adopción por parte de homosexuales a niños, a menores. Vamos a hablar de todo ello. Vamos, y les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Kiko Méndez Monasterio. Muy buenas noches, Kiko. Buenas noches, Gonzalo. Está también con nosotros el doctor, el profesor en psiquiatría, Jesús Poveda. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña, sigue con nosotros Pedro Juan Viladrich, así que gracias por continuar en esta mesa, Pedro Juan. Gracias. Batalla crucial que se está librando al otro lado del Atlántico y enseguida entramos en materia. La Corte Suprema de Estados Unidos inició el martes un intenso proceso del que dependerá en gran medida el estatus legal del matrimonio homosexual en el país norteamericano. Los 9 magistrados del alto tribunal deberán dictaminar concretamente si 2 leyes actualmente vigentes y que limitan el matrimonio entre personas del mismo sexo se ajustan a la Constitución del país. Una de ellas es la Proposición 8, una ley estatal aprobada en California y que suscribe que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o será reconocido en dicho estado.
La segunda es la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA por sus siglas en inglés, una norma federal firmada en 1996 por Bill Clinton y que señala que ningún estado está obligado a reconocer un matrimonio entre dos personas del mismo sexo como válido legalmente. A partir de aquí empieza el debate. Los magistrados de la Corte Suprema no han ocultado su disparidad de opiniones, lo que puede dar a entender que más allá de un sí o un no, el alto tribunal podría apostar por una solución intermedia, y las opciones son variadas. Por un lado, se podría mantener la constitucionalidad de la Proposición 8, lo que ilegalizaría los matrimonios homosexuales en todo el país. Otra opción sería validar la postura defendida por la administración Obama, conocida como la solución del octavo estado, que admitiría el matrimonio homosexual en los 9 estados que ya reconocen los derechos civiles para ese colectivo, aunque el resto tendrían vía libre para mantener sus preferencias. La tercera vía consistiría en acogerse a la 14ª enmienda, que reconoce la igual protección de las leyes a cualquier ciudadano estadounidense, por lo que el matrimonio homosexual se convertiría en un derecho fundamental en todo el país. También se podría ilegalizar parcialmente la Proposición 8 bajo la base jurídica